Buenos días, mi nombre es Ana Pardo Sanz, soy cardióloga del Hospital Ramón y Cajal y en la presentación de hoy vamos a hablar de la cardiopatía isquémica y del síndrome coronario agudo. Empezamos con una breve pincelada sobre el mecanismo fisiopatológico de la cardiopatía isquémica y de la isquemia. Y hay que comenzar por decir que la circulación coronaria debe administrar oxígeno para que el miocardio sea capaz de realizar su función. ¿De qué depende el consumo de miocardio, de oxígeno del miocardio? Pues bien, de la frecuencia cardíaca, se llama cronotropismo, y de la contractilidad miocárdica, que recibe el nombre de inotropismo. A la vez, el suministro de oxígeno al miocardio depende de la presión arterial y de la perfusión de la presión de perfusión intramiocárdica, de la permeabilidad vascular, de la duración de la diástole, que ya veremos después que la perfusión de las coronarias se realiza sobre todo fundamentalmente en la diástole, y de la tensión de la pared miocárdica. Entonces, ¿qué es la isquemia miocárdica? Pues bien, es una situación patológica entre el consumo y la demanda de oxígeno en el miocardio. Muy sencillo. En cuanto a los mecanismos de isquemia, pues hay varios diferentes y en líneas generales hay dos situaciones fundamentales o más importantes y otras que también hay que tener en cuenta en nuestro diagnóstico diferencial. En primer lugar, las lesiones crónicas o estables solamente nos van a producir isquemia o nos van a dar problemas, entre comillas, aquellas que suponen una estenosis en la luz de las arterias coronarias de más de un 70%. Entonces, la isquemia solo se produce en condiciones de mayor demanda de oxígeno, es decir, por ejemplo, cuando el paciente sube cuestas, cuando el paciente realiza ejercicio, es cuando va a tener dolor en el pecho. Entonces, aquí lo que sospechamos son lesiones severas, es decir, más del 70%, pero probablemente estables, a no ser que sean de reciente comienzo, en cuyo caso habría que irse más a una lesión aguda o inestable, que el mecanismo fisiopatológico es totalmente diferente. No es una placa de aterosclerosis que ha ido cerrando poco a poco la luz de la arteria hasta que ha generado síntomas con el esfuerzo, sino que se trata de una placa inestable que se ha roto, entonces se ha formado un trombo y ese trombo puede ser oclusivo total, en cuyo caso sería un infarto con elevación del ST, o subtotal, y entonces estaríamos ante un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Otros mecanismos un poco más diferentes de estos dos, que son los clásicos, pues bien, el vasoespasmo, que consiste en una vasoconstricción aguda en una arteria sana, entre comillas sana, ya que tiene que haber cierto grado de disfunción endotelial para que se produzca el vasoespasmo, o con ateromatosis previa. Otras situaciones, pues bajo aporte de oxígeno, hipoxemia, alta demanda hemodinámica, esto es lo que llamamos infarto tipo 2 por pacientes que están muy malos por otros motivos, con taquicardia, fiebre, sepsis, hipotensión severa y, por supuesto, no olvidar que en muchas ocasiones no es solamente uno de los mecanismos en que contribuye, sino que se trata de una mezcla de varios. Como ya he comentado antes, la perfusión de las arterias coronarias se realiza fundamentalmente en la diástole, en un 80%, y por tanto la duración de esta fase del ciclo cardíaco va a tener mucha importancia a la hora de que ese oxígeno llegue al miocardio. Allí simplemente os pongo una coronariografía, ya que es pues la prueba de la que nos valemos para saber cómo está la circulación epicárdica y es la prueba diagnóstica pues, por antonomasia de los pacientes con infartos o con síndromes coronarios agudos. Simplemente una breve pincelada, aunque ya sé que esto pues ya lo sabéis. Aquí tenéis la coronaria derecha con sus pues, ramas finales, posterolaterales y descendente posterior. Aquí está el tronco coronario, la arteria descendente anterior y la circunfleja con sus ramas que se llaman obtusas marginales. La respuesta a la isquemia crónica, es decir, a una obstrucción crónica que puede ser del 100% o que puede ser de hasta el 70%, que era lo que decíamos antes. Lo que ocurre cuando tenemos una lesión crónica es que ese miocardio trata de nutrirse por otras arterias y entonces se generan colaterales que vienen de las arterias coronarias sanas o entre comillas sanas, es decir, no obstruidas, que pues tienen alrededor. Por ejemplo, en un paciente que tiene
obstruida la DA, como es este caso, pues las colaterales pueden venir del árbol izquierdo, o si sondáramos la coronaria derecha, que no está sondada en este caso, podrían venir de la coronaria derecha. Tipos de isquemia miocárdica, pues bueno, ya lo he insinuado antes, cuando en un síndrome coronario agudo lo que ocurre es que se rompe una placa y se genera un trombo. Si ese trombo es totalmente oclusivo, hablamos de escasez con elevación del ST. Si ese trombo es suboclusivo o genera una estenosis muy importante, pero no totalmente oclusiva, hablamos de escasez, angina de pecho. Esta clínica suele ser ya en reposo si hablamos de síndrome coronario agudo. Dura, en el caso del escasez, dura entre unos 20-30 minutos y se suele resolver espontáneamente o bien con nitratos. La elevación de troponina, la repercusión analítica de la que hablamos aquí, pues es muy pequeña normalmente, ya que no hay muerte celular, ya que aunque las células no se nutren como en condiciones normales, pues sí que les llega algo de flujo. Otra situación diferente es el infarto de miocardio o síndrome coronario agudo con elevación del ST, en el cual pues sí que hay una reducción completa o una duración permanente de la perfusión, que dura más de media hora. El mecanismo más probable es la generación de un trombo después de que se rompa una placa inestable, y el dolor en el infarto no siempre se resuelve, aunque puede mejorar, pero no suele ceder por completo con vasodilatadores, ya que la arteria sigue abierta. Y otra característica que es pues muy típica del infarto es que sí que tiene repercusión analítica, es decir, elevación de troponina. Las consecuencias de la isquemia miocárdica, pues bien, en la angina de pecho o en las lesiones no oclusivas se produce una disminución de la movilidad del miocardio afectado, disminución y no aquinesia, y hay una afectación hemodinámica con disminución del gasto cardíaco y además, pues también, aunque no es muy frecuente, pero puede ocurrir que haya foco general, o sea, que tengamos, por ejemplo, una taquicardia ventricular o incluso una fibrilación ventricular directa, aunque la arteria no esté totalmente cerrada, porque además la línea entre el escasez, la angina en reposo y el infarto con oclusión total es muy fina, y un paciente que tiene una arteria subocluida puede pasar a tener una arteria ocluida en cuestión de segundos. En cuanto al infarto de miocardio, puede haber hipomotilidad también, y posteriormente en fase crónica lo que habrá es pues una aquinesia total y puede dar lugar, sobre todo el infarto, a complicaciones especialmente mecánicas, de las que hablaremos a continuación. Bueno, definición y epidemiología del infarto, etcétera, ¿vale? Daño miocárdico definido como una elevación de los niveles de troponina con al menos una determinación por encima del percentil 99 del límite de referencia superior en un contexto clínico compatible con isquemia miocárdica. Esto es un rollo que es la última definición de infarto de miocardio, es decir, muerte celular con elevación de niveles de troponina. La cardiopatía isquémica, si pasamos ya a la epidemiología en general, es la causa individual más frecuente de muerte. Parece que hay una menor mortalidad en Europa en las últimas 3 décadas, y que, por supuesto, afecta mucho más a los hombres que a las mujeres. La mortalidad intrahospitalaria es relativamente baja, y la mortalidad al año pues está en un 10%. Diagnóstico inicial, bueno, el infarto, por supuesto, requiere una atención muy urgente. Lo primero que hay que hacer es reconocer los síntomas de isquemia, que es fundamentalmente un dolor torácico persistente, y realizar un electro. Datos clave en la historia clínica, pues antecedentes de enfermedad coronaria, que se le haya irradiación del dolor al cuello, a la mandíbula o al brazo izquierdo, y otros síntomas menos típicos, aunque por ejemplo el cortejo vegetativo pues en mi cabeza es muy típico también y lo vemos con mucha frecuencia en pacientes con síndrome coronario agudo, pues náuseas, vómitos, sudoración fría, disnea, muy típico. Esto os lo digo, no lo pone probablemente en los libros, pero la práctica sí que es muy frecuente. Pacientes que dicen que notan como una sensación de gases
y que se les pasa al eructar, que eso les pasa al hacer esfuerzos, incluso a veces en reposo. Eso es muy típico de infarto de miocardio o de angina. Bueno, pues nada, la prueba diagnóstica inicial, vamos, que gana a todas las demás, es el electrocardiograma. Como podéis ver aquí, pues bueno, no me gustan estas clases online porque no os puedo preguntar, pero bueno, pues ya pregunto y respondo yo. Se puede ver una elevación del ST en la cara inferior, es decir, esto correspondería a un infarto inferoposterior con un descenso del ST especular en V1, V2, V3. Aquí tenéis, pues, según donde esté la elevación del ST, más o menos dónde está la localización del infarto, se puede intuir, aunque la prueba que nos da la pista es, o sea, la pista no, la confirmación es la coronariografía. En un electrocardiograma, o sea, en un infarto con elevación del ST, las derivaciones en las que está la elevación del ST localiza la isquemia miocárdica según algo parecido a esta tabla. Sin embargo, cuando el síndrome coronario agudo es sin elevación del ST, es decir, no tengo arteria cerrada, el descenso del ST no localiza la isquemia en el electrocardiograma. Aquí tenéis pues un paciente con dolor que tiene estos cambios en el electro, probablemente estemos ante una lesión inestable pues de alguna de las arterias, no podemos saber de cuál. Cuadro clínico, pues en los síndromes coronarios agudos con elevación del ST, tenemos el infarto de miocardio. Tenemos dos tipos de síndromes coronarios agudos con elevación del ST, que es el infarto de miocardio, y sin elevación del ST, que es el infarto de miocardio sin elevación del ST y la angina inestable. La presentación de ambas entidades depende de la extensión de la isquemia y de la duración de la isquemia. Bueno, el diagnóstico de infarto de miocardio, pues no me entretengo más. Elevación del segmento ST, en este caso es clarísimo, un infarto anterior. Aquí otro ejemplo con elevación del ST clarísima en 1 y AVL y descenso especular en cara inferior. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, pues no veo elevación clara en ninguna de las derivaciones, aunque sí que tiene una Q aquí en cara inferior, pero sí que veo un descenso del ST que, pues en este caso es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Aquí tenemos otro electro con ondas T negativas, se llaman ondas T de Wellens, probablemente indica un infarto o una DA que está subocluida. Y pues otra parte del diagnóstico, no tan importante como es el electrocardiograma, es la curva enzimática, ¿no? Las troponinas. Bueno, pues las troponinas tenemos una curva de isquemia, hay varias enzimas que se pueden determinar, la primera en el base es la CK, pero la más importante es la troponina. Aquí utilizamos en el Ramón y Cajal, utilizamos la troponina de alta sensibilidad, como la mayoría de centros ahora, y la verdad que es una prueba muy sensible. Es decir, si tengo un paciente que ha estado 6 horas con dolor o más de 2 horas con dolor y la curva enzimática es 0,0, es muy raro que ante este paciente estemos ante un síndrome coronario. Complicaciones del infarto. Pues bien, complicaciones en fase aguda, tenemos complicaciones. Las complicaciones del infarto hoy en día son raras, aunque alguna vemos son raras. ¿Por qué? Porque el acceso a la angioplastia primaria es, por lo menos aquí en Madrid, es pues muy, muy fácil. Entonces, es raro que veamos complicaciones que, en definitiva, son derivadas de la no revascularización a tiempo. Y cuando las vemos es porque el paciente ha decidido esperar en casa. Entonces, las complicaciones mecánicas, tenemos pues la rotura ventricular o la insuficiencia mitral aguda por rotura de los músculos papilares o de los cordones tendinosos. Y complicaciones eléctricas, pues tenemos arritmias malignas, esto sí que es más frecuente, como la FV, como la que tenemos aquí, una fibrilación ventricular. Tratamiento obviamente es desfibrilar, tanto en una FV como en una TV. Y otras complicaciones, pues bloqueos auriculoventriculares, sobre todo en infartos de coronaria derecha, o, como no, pues la muerte súbita.
En fase crónica ya de un paciente que ya ha tenido un infarto, posteriormente, ¿qué le puede ocurrir? Pues fundamentalmente insuficiencia cardíaca sistólica con fracción de eyección deprimida, reestructuración miocárdica con remodelado, normalmente suele ser, pues claro, negativo, insuficiencia cardíaca diastólica, y si el infarto pues ha generado aquinesia, ha sido un infarto de cierta duración y un infarto extenso, puede producir un aneurisma ventricular e incluso la formación de un trombo dentro del mismo que requeriría anticoagulación. Arritmias eléctricas, pues si tenemos, sobre todo cuando tenemos áreas de necrosis o áreas extensas, cicatrices extensas, pueden producirse taquiarritmias ventriculares que son potencialmente mortales, fundamentalmente aquí taquicardias ventriculares mono. Aquí os voy a poner unas recomendaciones de las últimas guías clínicas de infarto de miocardio, de síndrome coronario agudo con elevación del ST, son de las guías europeas, que es por las que nos regimos aquí. Pues bueno, la realización de un electro de 12 derivaciones hay que hacerla antes de 10 minutos, después de contacto médico del paciente. Hay que monitorizar al paciente en todo momento y con un desfibrilador por si presenta una parada cardiorrespiratoria hay que desfibrilar. Utilizar las derivaciones posteriores ante sospecha de infarto posterior, que sería por oclusión de una arteria circunfleja, y precordiales derechas en pacientes con infarto inferior para detectar un posible infarto de ventrículo derecho. Además, pues una toma de sangre para análisis de troponina, aunque esto no debe retrasar la terapia de reposición. Presentaciones atípicas del electrocardiograma que requieran una angioplastia, o sea, un cateterismo con la misma precocidad que si fuese una elevación del ST. Pues bien, bloqueo de rama izquierda ante un paciente que está con datos de isquemia ongoing y sobre todo si está con inestabilidad hemodinámica o si cumple estos criterios, pues hay que hacer un cateterismo como si estuviéramos ante una elevación del ST, ya que, como ya os sonará, pues el bloqueo de rama izquierda pues puede ocultar, entre comillas, la elevación del ST. Pacientes con ritmo estimulado ventricular, pues 3/4 de lo mismo. Hay que actuar como si estuviéramos ante una elevación del ST si tenemos la sospecha clínica. Pues en pacientes que sospechemos oclusión de tronco o enfermedad multivaso, pues de la misma manera. Otras cosas que hay que hacer ante un paciente que sospechemos que tiene un infarto o que tiene un infarto diagnosticado ya por electrocardiograma, pues tratar los síntomas. Obviamente, si el paciente tiene una saturación de oxígeno de menos del 90% o una presión parcial de oxígeno en la gasometría arterial de menos de 60, le tengo que administrar oxígeno, no en aquellos que tienen más de 90%. Dar opiáceos, por supuesto, si el paciente está con dolor, o solinitrina si está con dolor y si está hipertenso, y en pacientes que estén con mucha ansiedad se puede dar benzodiazepina. Si hay una parada cardíaca, si tiene elevación del ST en el electro postparada, y en mi experiencia personal, si la parada ha sido en FV, pues normalmente vamos a tender a hacer un cateterismo directamente. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente de fibrilación ventricular es la isquemia aguda. Entonces, no vamos a perder el tiempo con TACs craneales, de pulmón, porque lo más frecuente es siempre lo primero que hay que pensar. Si no tenemos elevación del ST en el electro postparada, pues entonces probablemente, y no ha sido en fibrilación ventricular, pues probablemente haya que descartar otras causas primero. Depende, siempre hay que individualizar en función de cada paciente. Para la parada cardíaca, pues angioplastia primaria en pacientes con parada recuperada y hallazgos compatibles con infarto de miocardio, hipotermia tras la recuperación temprana de una parada en pacientes que siguen reactivos. Estos son ya más indicaciones de la parada cardíaca que no voy a entrar, y vamos a ir más directamente a lo que es la parte del infarto. Una cosa muy importante, sobre todo para los servicios de emergencias, los que trabajéis en servicios de emergencias, es
cuando diagnostico un infarto en la calle, porque los que más infartos diagnostican son los médicos de primaria y los médicos de pues SAMUR, SUMA, servicios de emergencias, cuando se diagnostica en la calle hay que pensar cuánta distancia tengo hasta un hospital pues con angioplastia primaria. Si esa distancia va a suponer más de 2 horas, entonces puedo pensar en la fibrinolisis. Ahora bien, si esa distancia va a ser 2 horas o menos, entonces sin ninguna duda debo de ir a un hospital con angioplastia primaria. ¿Por qué? Porque va a ser lo mejor para mi paciente, es la mejor de las opciones. Entonces, si estamos en Madrid, pues es muy raro que haya que haya algún punto de Madrid que esté a una distancia de más de 2 horas de algún hospital con angioplastia primaria, que son muchísimos. Bueno, un poco lo mismo, este algoritmo que ya lo conocéis de sobra. Aquí tenemos una guía un poco de los tiempos. Tiempo máximo desde el primer contacto médico hasta el electro tiene que ser menor de 10 minutos. Entre el diagnóstico de infarto y la angioplastia primaria, menos de 2 horas, como ya he comentado. Hasta el paso si llega el paciente al hospital donde hay primaria, hasta que se le hace cateterismo, menos de 1 hora. Ya os digo yo que pues el tiempo, como a la mayoría de vosotros ya os conozco después de muchas veces que habéis venido de servicios de emergencias y tal, sabéis que es muy rápido, y en el resto de hospitales pues es de la misma manera. Con el código infarto estos tiempos se han mejorado muchísimo. Y si ya vamos a la fibrinolisis, el tiempo máximo desde el diagnóstico de infarto hasta el bolo de fibrinolisis tiene que ser menor de 10 minutos, es decir, el tiempo que necesito para pensar voy a llevar al paciente a un hospital donde hay primaria o no llego, ese es el tiempo que se tarda. Y hasta la evaluación de su eficacia de entre 60 a 90 minutos. Y posteriormente, desde el inicio de los pacientes que se le ha hecho fibrinolisis, después lo comentaré, habría que hacer un cateterismo posteriormente. Entonces, desde que se ha hecho la fibrinolisis hasta la angiografía, el objetivo de tiempo es que pasen entre 2 horas y 24 horas, no hacerlo inmediatamente después. En cuanto a la terapia de reperfusión, pues está indicada en todos los pacientes con síntomas de isquemia de menos de 12 horas de duración y elevación persistente del ST, obviamente. Angioplastia primaria recomendada por encima de la fibrinolisis sin ningún atisbo de duda cuando tengo un hospital a menos de 2 horas. Si la angioplastia primaria no puede realizarse dentro de estos tiempos, entonces se puede hacer la fibrinolisis dentro de las primeras 12 horas tras el inicio de los síntomas. Si no tengo elevación del ST, angioplastia primaria, en pacientes que sospecho que, aunque no tenga elevación del ST, tengo datos de isquemia en curso. ¿Y cuáles son esos datos? Pues inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, dolor torácico refractario. O sea, si tengo un paciente que está con dolor, aunque no tenga elevación del ST, y sospecho que es isquemia la causa de ese dolor, le tengo que hacer un cateterismo y con urgencia. Arritmias cardíacas o parada cardíaca, complicaciones mecánicas del infarto, insuficiencia cardíaca aguda y cambios dinámicos en el ST o en la onda T, particularmente cuando hay elevación transitoria del ST. Transitoria es pues que dura menos de 20 minutos. Hay que hacer un cateterismo en las primeras 24 horas si los síntomas han cedido por completo y la elevación del ST se ha normalizado espontáneamente o con nitro, es decir, el escasez que le hacemos cateterismo al día siguiente. En los pacientes que han pasado más de 12 horas desde el inicio de los síntomas, una estrategia de angioplastia primaria hay que hacerla si persisten los síntomas o hay inestabilidad hemodinámica o arritmias malignas, es decir, con la misma indicación que si eran menos de 12 horas. Puede considerarse la angioplastia primaria si han pasado entre 12 y 48 horas, en la mayoría de los casos la hacemos. Y cuando no estaría indicada hacer angioplastia primaria, pues cuando han pasado más de 2 días desde el inicio de los síntomas, estaríamos ya ante un infarto evolucionado, entonces ya habría que plantearse otras cuestiones. Estrategias de reperfusión en función del inicio de los síntomas, pues ya lo he comentado antes. Angioplastia primaria es la de elección y fibrinolisis si no tengo acceso a la angioplastia primaria. En cuanto al intervencionismo percutáneo en la angioplastia primaria, pues
hay que arreglar la arteria responsable del infarto realizando angioplastia primaria, normalmente implante de stent, y la realización de una nueva coronariografía se recomienda en pacientes con síntomas de isquemia persistente o recurrente tras esta angioplastia primaria. Es decir, hago una angioplastia primaria, el paciente sube a la coronaria y vuelve a elevar el ST o vuelve a tener dolor y normalmente hay que repetir el cateterismo. En cuanto a aspectos técnicos del procedimiento de la ICP primaria, pues en el momento actual utilizamos en el 100% de los casos stents farmacoactivos. Siempre vamos por acceso radial, a no ser que por cualquier motivo no sea posible, pues porque no tenga pulso el paciente o porque no pase la guía por tortuosidad o por pues estenosis de la arteria radial. Y si el paciente está en shock cardiogénico, pues solo en ese caso sí que estaría indicado ir directamente por vía femoral. Realizar tromboaspiración de forma rutinaria no está indicado, aunque sí que en algunos casos pues lo hacemos cuando hay mucho trombo. Pues en cuanto a la revascularización de las arterias no culpables, es decir, tengo un paciente con un infarto por obstrucción de la descendente anterior y tiene otras arterias que tengo que arreglar. ¿Las tengo que arreglar en el mismo procedimiento o no? Pues bien, esto ha generado mucha polémica en los últimos años. Unos dicen que sí, otros dicen que no, sale un estudio que sí, luego otro que no, pero pues al final lo que se hace es no tocar en ese mismo procedimiento, pero sí arreglarlo durante el ingreso hospitalario, es decir, probablemente pues al día siguiente o a los 2 días. En cuanto a la terapia antiagregante, pues siempre hay que dar aspirina, el adiro, siempre, carga de 300 de adiro y posteriormente pues, 100 al día. Y se recomiendan prasugrel, sería mi primera elección como segundo antiagregante. Si prasugrel no, pues no se puede dar porque el paciente sea de bajo peso, menos de 60 kilos o sea muy mayor, pues ticagrelor. Es casi al mismo nivel del prasugrel, aunque pues, digo el prasugrel por delante por un estudio reciente que se llama Isaac React, que pues nos dice que el prasugrel tiene ciertos aspectos que son superiores al ticagrelor. Además el ticagrelor son 2 veces al día, pero bueno, el ticagrelor es igualmente potente y bueno que el prasugrel. Y si ninguno de estos dos se pueden dar por contraindicaciones, porque el paciente ha tenido previamente alguna hemorragia cerebral, por ejemplo, pues en ese caso clopidogrel. Siempre combinado con aspirina, como ya he comentado. En cuanto a los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, pues el tirofiban o el Reopro, simplemente como tratamiento de rescate si hay no reflow o si hay mucho trombo. La anticoagulación se recomienda en todos los pacientes durante la angioplastia primaria, la hacemos con heparina no fraccionada. Y poco más de esto. En cuanto a la fibrinolisis, pues cuando se ha elegido la fibrinolisis como estrategia de reperfusión, se recomienda iniciar la fibrinolisis lo antes posible. Ya he dicho antes que si puede ser en menos de 10 minutos es lo que está recomendado. ¿Cuál es el fármaco específico? La tenecteplasa, la alteplasa o la retaplasa. Y si el paciente es muy mayor se pueden utilizar dosis menores. En cuanto al tratamiento antitrombótico coadyuvante a la fibrinolisis, siempre hay que dar aspirina, también hay que dar clopidogrel y el resto de tratamientos no están testados. Hay que dar anticoagulación de forma coadyuvante a la fibrinolisis. Hay que dar anticoagulación en pacientes con infarto de miocardio que se fibrinolizan hasta la revascularización, ¿vale? O bien durante la duración del ingreso hospitalario hasta 8 días después. El anticoagulante que utilizamos es la enoxaparina, preferible a la heparina no fraccionada, o bien la heparina no fraccionada, pero normalmente Clexane. El traslado después de la fibrinolisis a un centro con capacidad para angioplastia primaria debe hacerse inmediatamente y las intervenciones después de la fibrinolisis, pues hay que hacer un cateterismo, una angiografía coronaria urgente, ICP si el paciente está con datos de shock cardiogénico, y hay que hacer una ICP de rescate cuando la fibrinolisis haya fallado. ¿Y cuándo decimos que ha fallado la fibrinolisis? Cuando hay menos de un 50% de resolución del ST a la hora y media,
o cuando hay inestabilidad hemodinámica o empeoramiento de la isquemia. Está indicada la angiografía con posibilidad de revascularización después de una fibrinolisis que sí que ha sido efectiva entre 2 y 24 horas. Y una ICP de urgencia, pues si tengo datos de reoclusión o de... En cuanto al manejo hospitalario, pues normalmente los pacientes, si tenemos disponibilidad, van a una unidad de críticos cardiovasculares, a una unidad coronaria. Pues el manejo va a ser mejor, lógicamente, si esta unidad coronaria es llevada por cardiólogos, pero esto, pues desgraciadamente, no es así en todos los hospitales. Pues se realiza una monitorización durante al menos 24 horas y en los pacientes de bajo riesgo podrían ser dados de alta en 48-72 horas. En cuanto a lo de las unidades coronarias no llevadas por cardiólogos, pues considero que pueden ser igualmente llevadas perfectamente por médicos de intensivos o de otras especialidades si tienen una formación específica, y por eso considero que esta clase de hoy es muy importante para todos vosotros. En cuanto a tratamiento a largo plazo, pues se dejarán doble antiagregación durante un año, siempre que ha sido un síndrome coronario agudo, con un omeprazol o pantoprazol, y en pacientes con anticoagulantes orales se debe abogar por la doble terapia. No me voy a meter aquí en los muchos estudios que tenemos, que han salido recientemente en pacientes con fibrilación auricular, por ejemplo, y un síndrome coronario agudo. Pues lo que se suele hacer ahora es dejar uno de los nuevos anticoagulantes y normalmente clopidogrel. Y por último, vamos ya terminando, en cuanto al tratamiento a largo plazo del infarto, pues si los pacientes han desarrollado insuficiencia cardíaca, tendré que dar betabloqueantes a todos ellos, estatinas de alta intensidad también lo antes posible, con un objetivo de LDL de menos de 70 según las últimas guías, y ECAS o ARA2 si ha desarrollado insuficiencia cardíaca, o también si son diabéticos o ha sido un infarto anterior. En realidad se lo damos a casi todos los pacientes, pues los antagonistas de los receptor mineral corticoide, el aldactona, la espironolactona y la eplerenona, pues en pacientes que ya reciban betabloqueantes y ECAS y que tienen una FEVIM de 40%. Aquí simplemente ya pues un esquema final que puede servir perfectamente para estudiar este tema, y que habla pues de todo lo que he dicho ya. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención, y cualquier pregunta o cualquier cosa pues me podéis preguntar, ¿de acuerdo? Hasta luego.